Mi abuela solía advertirme sobre los indios palo. Vengo de una familia nativa americana. No la típica familia, mi tatarabuela fue una princesa cherokee nativa, sino la real. Comemos pan frito al menos una vez cada 2 semanas y puedo broncearme todo el verano sin quemarme, a diferencia de mis amigos increíblemente blancos. Si eres de una familia nativa, conoces las historias. No silbas por la noche porque atrae a los indios palo. Te mantienes alejado del arroyo por la noche porque no jugamos con los pequeños seres y le das su maldito beef jerky a Sasquatch y lo dejas en paz. Estas son cosas que he aceptado como parte de la vida, contadas por mi abuela, miembro de la banda Okanagan en Canadá. Ahora, nunca había visto nada que respaldara realmente sus historias, pero había escuchado los gritos agudos y chillones de los indios palo. Había escuchado las historias de mi familia cuando salían a cazar y encontraban cosas. Cosas que te llamaban desde los arbustos. Cosas que empujaban tu camioneta en medio de la noche y te gritaban. Y, mi pesadilla favorita, los indios palo que les gusta atacar a aquellos lo suficientemente estúpidos como para atraerlos. Me fui a la cama escuchando cómo hacen crecer sus tribus encontrando mujeres embarazadas, abriendo sus vientres y arrancando bebés para criar como propios. Solía imaginar sus largos y delgados dedos abriendo mi estómago, destrozando mis entrañas mientras buscaban algo dentro de mí. No iba a poner a prueba los límites. Me gusta vivir, muchas gracias. A pesar de mi cautela hacia lo desconocido, todavía disfruto del aire libre. Senderismo, camping, rappel, pesca, lo que sea, lo he hecho. Pasaré horas afuera si puedo durante el día. Sin embargo, cuando se pone el sol, también me voy. Me mantengo cerca del fuego hasta que vuelva a salir el sol y sea seguro estar afuera otra vez. Para mi cumpleaños número 18, mis amigos y yo fuimos de camping. Tuve que rogarles a mis padres que me dejaran, una chica de 17 años pasando la noche, sin supervisión de adultos, con chicos. Pero, con el arte de la persuasión que planeaba usar para mi futuro título de abogada, logré convencerlos con el hecho de que, a los 17, iba a estar por mi cuenta pronto y tener mayores cantidades de libertad podría ayudarme a ajustarme un poco mejor al gran, asustador y viejo mundo. Eventualmente, aunque a regañadientes, estuvieron de acuerdo en dejarme ir solo esta vez, con la promesa de una noche entre los árboles libre de licor, drogas y sexo. Como si. Llegamos al lugar de camping durante el mediodía, los 6 de nosotros. Peyton, mi mejor amigo, había elegido el lugar. Prometió un claro nivelado, un sendero cercano al lago y una vista serena de las estrellas sobre nosotros por la noche para ser vista en un estado de euforia por la marihuana. No decepcionó. No podría haber pedido un lugar más hermoso. Washington es conocido como el estado de Evergreen por una razón, y los altos pinos eran dignos de fotos que superaban con creces la capacidad de mi teléfono. Sabía que por la noche estaría imaginando todas las cosas que podrían acecharme entre sus ramas, pero a la luz del día, me deleitaba en respirar su intenso aroma. Mientras Caleb montaba la tienda de campaña, Peyton, Sa y yo descargamos la camioneta, dejando a Derian y Andy para organizar. Derian primero intentó quitarse de encima las tareas de organización, diciendo soy un chico, Serena. No sé si lo sabes o no, pero los chicos no organizan. Eso es lo que hacen las chicas. Mi mirada feminista logró callarlo rápido, y mi lengua lo cortó lo suficiente como para hacerlo apreciar completamente las artes y habilidades de montar el campamento de una manera bien ordenada y organizada que realmente todos deberían aprender a dominar. Después de instalar y quemar más de unos cuantos perros calientes, Derian se redimió a mis ojos al presentarme una botella de whisky de canela obtenida ilegalmente, alegremente añadida a nuestras tazas de chocolate caliente. Animados, comenzaron a rogarme por historias de fantasmas. Vamos, Serena. Estamos acampando, está oscuro, esto es lo que se supone que debes hacer, señaló Peyton en su tono más encantador posible. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Bueno, comencé, lista para señalar que podría llamarlos a todos y que nos desgarraran la garganta, pero antes de que pudiera terminar, Caleb intervino. Por favor, agregó Caleb. ¿Por mí? Me sonrojé. Caleb había sido mi capitán de equipo, y aunque intentaba ocultar mi enamoramiento, estoy segura de que de alguna manera rebosaba por los lados y se filtraba de todos modos. Admiraba su dedicación y talento para nuestro amor compartido por la lucha libre, y después de pasar horas muriendo juntos, pronto nos habíamos convertido en amigos cercanos. Suspiré, derrotada. Está bien.
¿Cuál quieres escuchar esta vez? Una voz baja habló. Quiero escuchar sobre la gente de Palo, solicitó Andy, inclinándose hacia adelante en su silla. Me estremecí. ¿Los indios Palo? ¿Estás segura?, cuestioné, renuente a renunciar a mis historias sobre ellos. Asintió con entusiasmo, sacudiendo su cabello salvajemente. Pude ver agujas de pino en el de nuestras excursiones anteriores. Me recosté, mi lengua aflojada por el alcohol. Bueno, dicen que una vez fue una tribu normal, ¿sabes? Eran altos, oscuros, con cabello negro que caía en cascada. No siempre fueron malos. Pero un día, en otoño, comenzó a nevar temprano y no paraba. La gente allí se quedó sin comida, sin esperar el largo invierno que tenían por delante, y antes de mucho tiempo estaban muriendo de hambre. Su cabello comenzó a caerse y lo que quedaba colgaba, largo y delgado. Sus rostros se volvieron demacrados y pálidos. Sus gargantas se secaron y sus voces se volvieron roncas hasta que sonaban como chillidos agudos cuando intentaban hablar. Sus uñas se volvieron quebradizas, su piel se ajustó a sus cuerpos hasta que estaban delgados como palos. El jefe necesitaba alimentar a su gente, pero no había comida para alimentarlos. Los ciervos habían desaparecido, los conejos escaseaban. Los pájaros habían volado al sur hacía mucho. Sus vecinos se negaron a compartir su propia menguante comida. No había otra opción. Vinieron por la noche. Se deslizaron por el bosque hacia la tribu más cercana. Siguieron los sonidos de silbidos hasta el campamento y atacaron. Los gritos llenaron el aire, resonando en el valle por millas. Los indios Palo eran despiadados, cortando la piel con uñas afiladas por el hambre, arrancando bocados de carne con dientes hambrientos. Una vez repelidos por el pensamiento, no podían dejar de devorar la primera carne fresca que habían probado en meses. Era deliciosa, sangre dulce que fluía de sus bocas y que lamían de la tierra, no dispuestos a dejar que el suelo tuviera lo que tanto deseaban. Cuando salió el sol, los indios Palo se sintieron, por primera vez, llenos. Durmieron, ya no mantenidos despiertos por las punzadas del hambre. Por la noche, se despertaron con el sonido de silbidos. Fueron hacia ellos, los pinchazos del hambre picaban más rápido en sus pies. Hubo silencio. Luego, silbidos. Lancé lo más cercano a mí a Caleb, quien lo apartó riendo. No es gracioso, gruñí, mirando furtivamente alrededor en los oscuros pinos a nuestro alrededor. No te metas con ese tipo de cosas. Se veía solemne. Lo siento, Serena. Prometo no llamar a los amigos imaginarios locos que tienes para que vengan a pasar el rato con nosotros. Solo pensé que podrían querer comer unos cuantos sesemores con nosotros. Fruncí el ceño hacia él y abrí la boca para replicar antes de que Sa abriera la suya. ¿Por qué no jugamos a un juego? Ella ofreció, mirando entre nosotros. ¿Qué tal escondidas? Mordí mi labio mientras los demás asentían, expresando su aprobación. No sé, dije. ¿Qué hora es? Peyton rodó los ojos mientras Andy sacaba su teléfono. Son las 2:23, respondió. Lo pensé un poco. Si todos terminamos antes de las 3. Era bien sabido que me negaba a estar afuera o lejos de la fogata durante la hora entre las 3 y las 4 de la madrugada. Se llamaba la hora bruja, cuando todos los espíritus salían y todo estaba libre. Estuvieron de acuerdo, y Caleb fue elegido como el primer buscador. 1, 2, 3, 4. Podía oírlo mientras corría lejos, decidida a encontrar el mejor lugar posible antes de que llegara a 100. 17, 18, 19, 20. A unas 20 yardas de distancia, me detuve, jadeando ligeramente, entrecerrando los ojos en la oscuridad. Apenas podía escuchar su voz a lo lejos. 74, 75, 76, 77. Me agaché debajo de algunas ramas colgantes, acurrucándome en posición fetal contra el tronco, tratando de acallar mi respiración. ¿Listos o no? Aquí voy, resonó la voz de Caleb. Me apreté más, mis oídos alerta. No podía escuchar ningún paso, y pronto encontré mis ojos pesados, cerrándose mientras esperaba ser encontrada, o el ruidoso Yoji Oji Oxenfree de la derrota. Los dejé cerrar, apoyando mi cabeza en mis rodillas. Mi cabeza se levantó de golpe con el silbido agudo en la no tan lejana distancia. Mis ojos, ya no pesados por el alcohol, estaban abiertos de par en par.
Podía escuchar el crujido de los pasos en ramas secas, revolviéndose entre las agujas de pino caídas. El silbido se acercaba y podía sentir cómo latía mi corazón de miedo. Mi reloj brillaba débilmente en la oscuridad. 2:49. ¿Cómo Caleb no me había encontrado todavía? ¿Había dormido a través del llamado? Estaba segura de que lo que sea que estuviera afuera iba a matarme, raspar mi carne de mis huesos y succionar el tuétano. Los pasos se detuvieron a unos metros del árbol donde me escondía. Luego, un aplauso. Suspiré aliviada. Algo así como un marco, aplaudí para tratar de encontrar a los demás. Aplaudí de vuelta, escuchando los pasos acercarse hacia mí. Las ramas se agitaron a mi alrededor y el pálido rostro de Caleb se cernió en la oscuridad. Frunció el ceño al mirarme. «¿Serena? ¿Eres tú?» Me lancé hacia él. Tenía tanto miedo, le reprendí, temblando. Pensé que eras un indio palo. Susurré el nombre, recordando lo cerca que estaba de las 3 de la mañana. ¿Eras tú quien silbaba? Asintió, sonriendo. Estaba tratando de ver si podía encontrar al último indio palo, bromeó Caleb, apretando mi delgado costado. Era una broma sobre lo pequeña que era, apenas 5 pies y 105 libras empapadas. Deberíamos volver. No quiero estar mucho más tiempo afuera, dije, inquieta, revisando mi reloj. 2:56, si nos apurábamos, podríamos lograrlo. Caleb tiró de mi mano, atrayéndome hacia él. ¿Por qué no arriesgarnos un poco más? No quiero volver aún, murmuró, sus brazos envolviendo mi cintura. Parpadeé confundida hasta que inclinó la cabeza hacia la mía, capturando mi boca con la suya. Estaba sorprendida, y luego me ablandé, besándolo hasta que sentí sus manos deslizarse bajo el borde de mi camisa. «Espera», murmuré, tirando de sus manos. Él apretó su agarre en mi cintura, continuando su camino por debajo de mi camisa y bajo mi sostén, apretando dolorosamente. «Caleb, detente», dije roncamente, mis manos empujando inútilmente su pecho. Su pierna barrió la mía sin esfuerzo, años de práctica de lucha libre puestos en uso. Caleb se rió. «Sabes que también quieres esto», dijo ligeramente, sujetándome con una mano mientras la otra deshacía mis pantalones cortos. Pateé y me retorcí mientras él los bajaba alrededor de mis tobillos, volteándome sobre mi espalda y sujetándome, silbando tranquilamente todo el tiempo. Grité cuando escuché el ZZZZTZZT de su cremallera y sentí que se cernía sobre mí, retenida por su peso y sus antebrazos a cada lado de mí. Cuando entró en mí, pude sentir las lágrimas calientes rodar por mis mejillas. Mis brazos estaban extendidos frente a mí. Me concentré en la cara fosforescente de mi reloj. Eran las 3:06. Me llevó un segundo darme cuenta de que los gritos que resonaban en mis oídos no eran los míos. El peso de Caleb se levantó de repente y me alejé a trompicones, agarrando puñados de ramitas y tierra en mis esfuerzos por alejarme, y me volví para mirar detrás de mí los chillidos gorgoteantes. Estaba negro de suciedad, largo y desgarbado, agachado sobre Caleb. Su fuerza era evidente en su forma fácil de sostener al chico musculoso debajo de él. No podía ver su rostro, oculto bajo una cortina de cabello enmarañado, incrustado de insectos y pedazos de árbol. Pero podía oír cada parte de ello. Cada sorbo, cada doloroso desgarro de carne arrancada de los huesos era evidente. Me quedé congelada en una repugnante fascinación, testigo de cada segundo mientras los gritos de Caleb morían en su garganta, mientras él, terminaba su comida. Cuando terminó, volvió la cabeza hacia mí. Su rostro era largo y delgado y hueco. Podía ver cada hueso de su cráneo, los ojos negros y ensangrentados hundidos profundamente. Sus labios eran delgados y tirados hacia atrás, revelando largos dientes grises manchados de sangre y trozos de carne. No pude apartar la mirada de él, ni siquiera cuando empezó a arrastrarse hacia mí. Estúpidamente, pensé en Tarzán acercándose a Jane, como ponía su peso hacia adelante en sus manos y saltaba con sus largas piernas debajo de él. Se detuvo a centímetros de mí, inclinando la cabeza hacia la izquierda. Bajó su rostro al mío, hasta que pude oler el aliento rancio que salía de su boca. Se inclinó hacia adelante, arqueando su rostro mientras aspiraba mi olor. Nunca dejó de mirarme, sus ojos fijos en los míos. Miró hacia arriba al sonido de pasos que se acercaban hacia nosotros. Se puso de pie, más alto que cualquiera que hubiera visto antes y visto desde entonces. Mirándome, asintió,
girando y desapareciendo en el bosque. Silbó mientras se alejaba. Experiencia inexplicable mientras cazaba artefactos de nativos americanos. Supongo que este es el mejor lugar para compartir mi experiencia, ya que recientemente descubrí este foro, o como quieran llamarlo, y he pasado los últimos días leyendo algunas cosas extrañas / aterradoras que la gente ha experimentado. Lo que encontré el pasado septiembre parece encajar en ese molde. No estoy muy seguro de por dónde empezar con esto, pero haré mi mejor esfuerzo para explicarlo de manera que al menos se entienda un poco por aquellos que lo lean. Les diré que esto es absolutamente cierto, defenderé todo lo que estoy a punto de decir. Supongo que debería empezar por establecer algunas informaciones fundamentales sobre la premisa de mi experiencia que explican qué estaba haciendo y por qué. Esto podría ser extenso, así que pido disculpas de antemano. El interés que tengo que me llevó a mi experiencia es oscuro y quiero hacer todo lo posible para asegurarme de que la gente lo entienda. Mi padre y yo coleccionamos puntas de flecha y otras reliquias de nativos americanos, como pipas, cerámica, efigies, aunque no tenemos la suerte de encontrar esas y no somos lo suficientemente ricos como para comprarlas, herramientas, celtas, azuelas, morteros, piedras de martillo, etc., entre otras cosas. Mi padre siempre ha estado obsesionado con la cultura nativa americana y ha hecho un punto presente de enseñarme desde muy temprana edad la verdadera historia de cómo llegaron a ser los Estados Unidos, relacionada con la opresión de los nativos americanos. De todos modos, él comenzó a coleccionar cuando era adolescente, desde que encontró una punta de flecha en un campamento de verano en Indiana en los años 60, quedó enganchado. Esto me influyó. Tenemos una increíble colección. Hemos encontrado muchas de nuestras piezas, pero compramos la mayoría de ellas en varios sitios de subastas y a vendedores. El premio máximo es encontrarlas tú mismo, pero lo que encontrarás es que muchas veces, en tus viajes algo lejanos a áreas rurales, caminando por el barro de campos arados, encuentras muchas piezas destrozadas que han sido arruinadas por el equipo de cultivo. O peor aún, te quedas en blanco y no encuentras nada. También tienes que esperar el momento adecuado, idealmente, y, aún más importante, encontrar el lugar adecuado. Necesitas pasar por estas áreas aradas y cultivadas porque estos artefactos no están simplemente tirados en la superficie del suelo a menos que sea una orilla del río. Han sido cubiertos por miles de años de sedimento y pueden estar a pies de profundidad en la tierra. Quieres intentar ir un día o dos después de una buena lluvia fuerte, de ahí el mencionado barro, ya que esto expondrá mejor el sílex enterrado en la tierra. En cuanto al lugar adecuado, quieres buscar en lugares donde los nativos americanos habrían vivido. Lugares cerca de ríos principalmente, arroyos y lagos también servirán, pero puede ser difícil encontrar aquellos que hayan estado alrededor durante miles de años que personas antiguas habrían habitado. También quieres cazar fuera de llanuras de inundación en áreas más elevadas. Las personas antiguas no habrían vivido en áreas donde habría habido inundaciones, por razones obvias, pero el agua era su línea de vida así que estarían cerca. Las orillas de los ríos también son buenas como se mencionó anteriormente para cosas que pueden haber salido del agua, pero puede ser difícil ver el sílex entre las rocas abarrotadas. Tiende a confundirse, así. ¿Qué moraleja de esta historia? Llegar al lugar adecuado en el momento adecuado y no sacar nada de ello puede ser frustrante, de ahí comprarlos. Encontrar los sitios de subasta adecuados y los vendedores que no venden porquerías falsas es otra historia completamente diferente. Ahora que sabes un poco sobre la caza de puntas de flecha y por qué estaría donde estaba, pasaré a mi experiencia. Vivimos en Ohio. Hacemos muchas de nuestras casas en Indiana y Kentucky en algunas áreas rurales de tierras de cultivo rodeadas de áreas boscosas y colinas. Algunos de los amigos de mi padre que están interesados en las mismas cosas le darán el aviso sobre algunos buenos lugares para revisar y eso es exactamente lo que nos llevó a un gran conjunto de campos en la zona rural de Kentucky. Ni siquiera sé exactamente dónde terminamos. La última señal de carretera que vi fue la Ruta 8 y eso fue un poco más allá de Maysville. Las instrucciones que recibimos fueron seguir las vías del tren que corrían a lo largo de la Ruta 8 pasando Maysville hasta un gran granero rojo deteriorado con un viejo camión blanco oxidado delante de él sobre bloques de cemento. Debíamos tomar la derecha justo después del granero y seguir esa carretera durante un par de millas. Luego debíamos buscar algunos postes amarillos con una pequeña pasarela sobre otro conjunto de vías del tren y girar a la izquierda. Eventualmente debíamos estacionarnos junto a estas vías una vez que viéramos un claro lo suficientemente grande como para estacionar el auto.
Cruzar las vías, subir la colina, atravesar algunos bosques y los campos estarían allí. Grandes malditas instrucciones, lo sé. Pero ¿saben qué? No es como si estos lugares tuvieran direcciones precisas, a veces esto es lo mejor que se puede conseguir. Seguimos esas instrucciones al pie de la letra, llegamos al estúpido granero, tomamos la derecha. Bajamos por ahí durante lo que juro que fueron 20 minutos. Vimos el cruce hacia las otras vías con los postes amarillos, giramos a la izquierda y rayamos el piso de mi auto en el proceso. Condujimos por allí eternamente sin encontrar un jodido lugar adecuado para estacionar un auto ya que la carretera tenía declives bastante pronunciados en ambos lados. Después de maldecir las malditas instrucciones y decirle a mi padre que su amigo estaba lleno de mierda, finalmente vimos un parche plano de hierba fuera de una pequeña carretera. Eso tenía que ser. Las vías estaban allí y todo. Estacionamos, agarramos nuestras mochilas y cruzamos las vías. Lo primero que notamos fue la empinada colina que se mencionó, buena señal. Subimos y llegamos a un claro precioso lleno de lavanda silvestre y algunas otras plantas coloridas. Esto era genial y todo, pero no había campos. Decidimos abrirnos camino a través del área boscosa que rodeaba este claro. Había una gran colina a la izquierda, así que no íbamos en esa dirección. Simplemente fuimos directo, manteniendo esa colina a nuestra izquierda como referencia. Había un arroyo cruzando este parche de bosque, otra buena señal porque tenía que venir directamente del cercano río Ohio. Solo si pudiéramos encontrar los malditos campos, claro. Nos topamos con una vieja cerca de alambre que había caído en la mayoría de los lugares que cruzamos y después de otros 75 yardas o más, llegamos a un viejo conjunto de edificios rectangulares, idénticos. Parecían viejos dormitorios o algo así, solo 4 paredes en forma de un largo rectángulo. Sin puertas y nada adentro. Había un par de bancos con un fogón al otro lado. Las cenizas allí indicaban que había sido utilizado recientemente, al menos en las últimas semanas. Solo una observación aleatoria que tuve en ese momento y que más tarde no fue tan aleatoria. Mirando desde allí, vimos la línea de árboles, una línea de árboles en el borde de un campo enorme. Nunca había estado tan emocionado de ver absolutamente nada en mi vida entera. Recorrimos esto de arriba a abajo, con los ojos pegados al suelo en las hileras aradas a lo largo de todo el camino. No recorrimos toda la longitud, ya que en el punto más lejano que llegamos, pensamos que podíamos distinguir el contorno de una casa de campo en una ligera colina, apenas asomando por encima de los árboles en el borde izquierdo. Podría haber sido simplemente un granero o nada en absoluto honestamente, pero la mayoría de los lugares a los que vamos son propiedades privadas y tratamos de mantenernos fuera de la vista, mientras estamos a la vista tanto como sea posible. En el pasado, mi padre ha tenido que lidiar con granjeros enfurecidos que portaban escopetas, preguntándose qué demonios estaba haciendo en su propiedad, así que tratamos de evitar esas situaciones por razones obvias. De todos modos, no encontramos nada más que astillas de sílex después de empujar durante lo que tenían que ser un par de horas, mi cuello me estaba matando y me moría de sed, así que le grité a mi padre y hice un gesto de beber con mi brazo mientras inclinaba mi cuello hacia atrás. Él gritó algo que no pude entender del todo, así que lo llamé para que viniera. Decidimos volver a los bancos que vimos al pasar por el bosque y sentarnos a beber algo del agua que trajimos y comer un poco de mezcla de frutos secos. Estábamos muy lejos en ese campo, quiero decir, era enorme. Mientras caminábamos de regreso a esa línea de árboles, primero vi lo que parecía ser un débil resplandor naranja. Tenía que ser un fuego en el fogón que vimos. Tengo visión 20/15, así que sé que lo vi joder, incluso desde tan lejos como estábamos. Se lo dije a mi padre y mientras nos acercábamos, él dijo que también podía verlo. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a la línea de árboles, ya no había resplandor, nada. Caminamos hasta los bancos con el fogón, no había fuego, no había leña, no había señales de que alguien hubiera estado allí. Regresamos a los edificios del otro lado, no había señales de que alguien más hubiera estado allí aparte de nosotros. Había huellas de botas en el polvo del suelo de madera, pero parecían las nuestras. No soy un experto rastreador ni nada por el estilo, pero no parecía haber más que 2 juegos de huellas allí. Solo seguía pensando para mí mismo que esto es jodidamente extraño. Sé que vi un fuego desde ese campo caminando hacia la línea de árboles y mi padre estaba seguro de ello también. Damos vueltas en círculo para ver si veíamos a alguien y no encontramos nada. No es que ver a alguien más fuera un completo shock o algo aterrador o algo así, quiero decir,
Estábamos en una zona extremadamente rural, aunque no consideraría que estuviera completamente aislada. Y por oscuro que sea este hobby, hemos encontrado a otros cazadores antes. Quiero decir, tengo 26 años, mido 6 pies 6 pulgadas y peso casi 230 libras y mi papá tampoco es precisamente un tipo pequeño. Realmente no estoy preocupado por encontrarme con alguien, por extraño que pueda ser. De todos modos, descartamos esto. Nos sentamos, comimos y bebimos la mitad del agua que trajimos. Pasé la mayor parte de este tiempo mirando hacia el cielo. No porque esperara ver algo, sino porque mi cuello jodidamente me dolía. Mirar hacia abajo así durante horas te hará eso. Nos levantamos y volvimos al campo y continuamos buscando. Lo que encontramos a continuación aún no puedo explicarlo completamente, pero es la verdadera razón por la que escribo esto. Después de lo que presumo que fue aproximadamente una hora de búsqueda, levanté la vista para descansar mi cuello y vi lo que parecía ser una mujer, usando una chaqueta roja y jeans. Ella estaba bastante lejos en el campo. Estaba caminando sin rumbo con un perro a su lado. Parecía ser un perro más pequeño, pero nuevamente, estábamos bastante lejos y no podía decir con certeza. Saludé con la mano, pensando que era la propietaria de la propiedad que nos había visto y quería ser lo más amigable posible. Ella nunca miró en mi dirección. Le grito a mi padre y señalo en la dirección de la mujer. Él está casi sordo, no realmente, pero le llevó unos segundos y algunos gritos para que me escuchara. Señalo en esa dirección mientras lo miro. Él gira la cabeza y mira, luego me mira y levanta los brazos en un gesto de que, luego me hace señas para que vaya hacia él. Miro hacia atrás y no hay mujer. Tampoco hay perro. Tardo unos segundos escaneando el área y no veo nada. Vuelvo la vista hacia mi padre, quien ya ha vuelto a mirar al suelo. Comienzo a caminar hacia mi padre para contarle lo que vi. Tengo unos 3 pulgadas de barro en la parte inferior de mis botas malditas y sabía que esto llevaría un minuto. Decido mirar hacia abajo mientras lo hago para ver si puedo encontrar algo en el camino. Levanté la vista en algún momento y no vi a mi papá. Miré a mi alrededor y no vi nada familiar. No puedo jodidamente explicar esto y no tenía idea de dónde estaba. Entré en pánico internamente. Miré frenéticamente a mi alrededor en busca de algo familiar. Había una línea de árboles, pero se veía diferente y no iba a volver al bosque en un área que no conocía. Estaba en un campo, pero la ladera de la colina que pensaba que estábamos usando como punto de referencia ahora estaba mucho más lejos y en una dirección diferente. Estaba atónito. Todavía me estaba convenciendo de que era mi papá quien había vagado por algún lugar mientras yo regresaba para contarle sobre la mujer. No puedo jodidamente explicar lo aterrorizado que estaba. No puedo explicar cómo terminé donde sea que estuviera y aún no puedo. Solo puedo racionalizar esto de un par de maneras. O fui transportado de alguna manera más allá de mi comprensión, o de alguna manera me desorienté extremadamente y navegué en la dirección incorrecta, lo que también significaría que tuve que haber juzgado mal seriamente el tiempo también, porque juro que solo tenía la cabeza baja buscando durante un minuto y medio como máximo. Probablemente estuve parado en el mismo lugar durante minutos tratando de no perder por completo la cabeza. Estaba temblando de miedo porque sabía que algo muy malo acababa de suceder. Saqué mi teléfono celular de mi bolsillo y miré la hora. 2:46 de la tarde. Nunca lo olvidaré. La cosa es que no creo que haya experimentado tiempo perdido, fenómenos con los que estaba algo familiarizado pero mucho más ahora, al perderme inicialmente. Esto no fue algo en lo que realmente pensé en ese momento en particular, aunque si lo pensé después, lo explicaré más tarde. Pero sé que salimos de casa alrededor de las 9:30 y el viaje tomó al menos una hora, probablemente más como una hora y media. También sé que habíamos estado allí durante unas horas, así que realmente no sé si esto califica como tiempo perdido al principio al perderme. Mi papá también es de la vieja escuela y no tiene un teléfono celular. No podría llamarlo aunque quisiera. Sin embargo, iba a llamar a mi mamá para decirle que no sabía dónde estaba, pero no había maldita señal, estando en medio de absolutamente jodidamente ningún lugar, eso no debería haberme sorprendido. Hice lo único que pude hacer, empezar a caminar. Me reuní y empecé a caminar de regreso hacia la colina que creía que era la que usamos como referencia en nuestro camino de entrada. Mientras caminaba, el campo comenzó a doblarse naturalmente hacia la izquierda y la colina comenzó a orientarse a mi derecha, lo que significaba que habría caminado hacia la mujer que vi y un poco más.
Continué caminando por un rato, aterrado todo el tiempo porque no veía a mi papá. Me sentía como un niño perdido en el supermercado o en algún otro lugar que se veía exactamente igual donde sea que miraras. Supongo que desamparado es el mejor término que puedo usar para describir cómo me sentía. Mientras continuaba caminando, saqué mi teléfono nuevamente y muerto, malditamente muerto. No había notado la batería la última vez que lo saqué, así que no podría decirte si estaba a punto de morir o no. Pero lo había cargado hasta el punto en que salimos por la puerta y no lo había usado en absoluto excepto para ubicarnos en Maysville a través de Google Maps y estaba conectado a mi cargador de automóvil todo el tiempo. No había forma de que estuviera muerto. Maldije, me confundí aún más pero seguí caminando. Llegué a algún lugar que me resultaba familiar después de un rato y pude distinguir la familiar línea de árboles rectos por la que habíamos emergido en el camino de entrada. Debería haber estado gritando todo el tiempo, pero supongo que no estaba pensando claramente. Comencé a gritar por mi papá. Literalmente gritar. Estaba dando vueltas en círculos, tratando de ser lo más fuerte posible. No había señales de mi papá. Caminé hacia la línea de árboles, gritando aún más llamando a mi papá. Por alguna razón extraña, recordé algo que aprendí viendo uno de los programas de supervivencia de Les Stroud, y era que si alguna vez te separas, trata de quedarte en áreas de familiaridad entre las personas con las que estabas. Recordando esta información increíblemente aleatoria pero increíblemente relevante, me dirigí hacia los árboles, gritando hacia ellos, caminando aproximadamente un cuarto de camino de regreso a los viejos edificios tipo barraca antes de ver a mi papá emergiendo del otro lado de uno de ellos. Nunca había estado tan feliz de ver a ese hombre en mi vida. Me encogí de hombros cuando lo vi y empecé a formar lágrimas en los ojos. Comenzó a caminar hacia mí con los brazos extendidos en un gesto de ¿dónde demonios has estado?, lo que es exactamente lo que me gritó cuando llegué dentro del alcance del oído. Le conté mi perspectiva de lo que me había sucedido. Le dije que vi a una mujer con una chaqueta roja caminando con un perro a cierta distancia de donde estábamos y por eso le estaba gritando y señalando antes. Él me dice que no vio a una mujer, sino que estaba más preocupado por donde me fui. Le dije que estaba caminando hacia él para contarle sobre la mujer que vi y que estaba vigilando el suelo buscando pedernal y de repente no lo vi por ningún lado. La colina que estábamos usando como referencia estaba mucho más lejos y no tenía ni idea de dónde estaba. Comencé a caminar hacia donde pensaba que me pondría en el lugar correcto y aquí estoy ahora. Me miró y movió un poco el cuello incrédulo de lo que dije. Me dijo que después de que señalé aparentemente hacia la nada y le hice señas para que viniera a contármelo, siguió buscando y después de un par de minutos de no escucharme hablar sobre lo que estaba señalando, miró hacia arriba y notó que yo había desaparecido. Miró a su alrededor, llamó mi nombre, caminó por todo este campo gritándome y no encontró ninguna señal de mí. Dijo que vio algunas de mis huellas de botas cerca de donde estaba caminando, pero realmente no podía seguirlas ya que no tenían sentido. Solo iban alrededor en círculos según lo que pudo ver, dijo. Contrariamente a lo que alguien podría pensar, seguir huellas en un campo así podría ser potencialmente desafiante. Podrías pisar piedras, tocones de tallos de maíz o plantas de soja / tabaco y no dejar huellas claras durante un buen número de pasos. Este campo en particular era de maíz, con pequeños tocones de tallos en filas. Debido a eso, no sé cuánto crédito le doy a su teoría del círculo, pero de todos modos no pudo encontrarme después de un rato de buscar y gritar y decidió volver a los bancos para ver si había decidido sentarme y darle un descanso a mi cuello. No me vio, caminó un poco hacia el claro con la lavanda yendo hacia el auto antes de que me escuchara gritar y se diera la vuelta. Le supliqué que no tenía ni idea de cómo llegué a donde estaba y que vi a una maldita mujer desde la dirección de donde misteriosamente terminé, mucho más adelante. Me hizo preguntas sobre la mujer y le conté todo lo que sabía. Ella estaba allí, con chaqueta roja, perro y nunca me miró, y ella se había ido cuando volví a mirar. Ahora aquí está lo que me impulsó a pensar en el tiempo perdido. Le pregunté cuánto tiempo estuvo buscándome y me dijo que tenía que ser cerca de 2 horas. Ahora sé que mi papá exagera sobre todo tipo de cosas. Según mis cálculos, pasé unos 40 minutos caminando de regreso al área con la que estaba familiarizado y otros 10 más o menos hasta la línea de árboles. Le dije que no había forma de que pasara 2 horas, pero él insistió. Le dije que no quería estar allí más y que teníamos que irnos en ese momento y él estuvo de acuerdo. Regresamos al auto sin incidentes y al girar la llave, el reloj marcaba las 5:28 de la tarde. Esto corroboraría lo que dijo mi papá.
Desde que miré y vi las 2:46 al principio al estar perdido, pasar los aproximadamente calculados 50 minutos caminando de regreso me pondría a las 3:36, más el camino de regreso al auto, lo que significa que me falta aproximadamente una hora y poco más desde el punto en el que inicialmente me perdí hasta donde encontré a mi papá. No desde que inicialmente me alejé o lo que sea que hice. Conducimos a casa, hablando muy poco en el camino de regreso. No sé qué pensar al respecto. El fuego que vimos que aparentemente nunca estuvo allí, la mujer que vi que aparentemente nunca estuvo allí, el tiempo perdido o la condición potencialmente desorientadora que me afectó en relación con el espacio y el tiempo, la forma en que mi teléfono murió. Es completamente posible que haya calculado increíblemente mal el tiempo, pero eso no explica el fuego, la mujer y el perro, o como demonios simplemente levanté la vista después de un minuto y de repente estaba parado en algún lugar que me tomó un montón de tiempo volver a encontrar. No sé qué pensar de nada de esto. Hablamos de ello de vez en cuando, pero probablemente nunca sabré qué pasó allí. Francamente, no estoy seguro de querer saberlo. Pero si sé esto, nunca volveré allí. Por favor, deja en paz las ruinas de los nativos americanos. Un breve antecedente necesario para esto: cuando tenía 16 años, fui enviado a un programa de terapia en la naturaleza. Para aquellos que no saben qué es un programa terapéutico diseñado para ayudarte a conectarte con la naturaleza a través de medios primitivos. Básicamente, a los 16 años, me arrojaron al desierto de Utah con nada más que una mochila, una bolsa de comida, un juego extra de ropa y una lona, y esperaban que hiciera mi propio fuego con palos, mi propio refugio y caminara entre 6 y 12 millas todos los días, completamente desconectado del mundo exterior. En pleno invierno. Literalmente sin contacto con nadie más que las otras 5 chicas de mi grupo y nuestros 2 miembros del personal. Son programas jodidos, pero eso es una queja para otro momento. No vi la civilización durante 96 días. Esto no es una búsqueda de simpatía porque honestamente es pasado y no puedo cambiarlo. En este punto, había estado en el programa durante casi 3 meses en el momento en que esto ocurrió. No teníamos forma de saber la hora excepto las pocas chicas que intentaban llevar la cuenta de la fecha, así que los días exactos son borrosos, y creo que era finales de diciembre o principios de enero. Este día no recuerdo cuánto tuvimos que caminar, pero sé que cuando montamos el campamento estábamos justo debajo de una colina donde se encontraban algunas ruinas de nativos americanos. Muy interesante, sinceramente. Así que como una pequeña pausa de tratar de montar el campamento antes de que oscureciera, uno de nuestros guías nos llevó a algunas de nosotras a ver las ruinas. Básicamente eran cuevas donde los nativos americanos establecían sus viviendas. Había piezas de cerámica nativo americana por todas partes en estas cuevas, e incluso una chica encontró una olla intacta. Después de curiosear un poco y empezar a oscurecer, todos decidimos bajar a nuestro campamento para preparar algo de comida y montar nuestro refugio. Nada fuera de lo común en nuestra rutina normal en este punto. Montamos nuestro refugio de manera que todas las chicas durmieran en línea entre 2 árboles grandes con nuestro personal en un extremo. Teníamos una forma de tienda general y ambos extremos de nuestro refugio estaban abiertos al exterior. Esta descripción es importante, lo prometo. Estaba durmiendo en algún lugar del medio de nuestra línea de sueño con 2 chicas a mi izquierda, otras 2 chicas y 2 miembros del personal a mi derecha, así que me sentía bastante segura y protegida donde estaba. Ahora, esto no es para presumir, pero en serio, había estado allí más tiempo que todo nuestro grupo en este punto y había visto muchas cosas por allí. No mucho me asustaba en este punto porque honestamente estaba lista para morir en este punto y supongo que las otras chicas lo veían como valentía. Pero esta noche me aterrorizó hasta el punto de que me negué a pensar en ello durante los últimos 2 años. Me provocaría flashbacks si me recordaban y todavía me afecta hoy. En fin, estaba durmiendo pacíficamente después de una noche contando historias junto al fuego cuando me despertó una campista muy asustada. La voy a llamar K me sacude despierta y dice las palabras que se han grabado en mi memoria. Bri, hay alguien dando vueltas alrededor de la tienda. Siguen golpeando la lona cada vez que pasan. En este punto, era el medio de la noche y honestamente no le creí. Mi único objetivo era calmarla y hacer que volviera a dormirse, así que murmuré algunas palabras de ánimo como ¿estás bien? Solo ve a dormir. Ella sigue insistiendo en que hay alguien en nuestro campamento y no sabe qué hacer. Me rogó que me quedara despierta un poco para escuchar de qué estaba hablando. Así que lo hice y honestamente todavía desearía no haberlo hecho.
Después de un par de segundos de estar en silencio, tanto escuché como sentí algo golpear nuestro refugio. Con fuerza. Directamente a mis pies. Seguido de pasos que sonaban como si estuvieran caminando junto a nuestra tienda hacia mi derecha. Mi mente se quedó en blanco y no tenía ni idea de qué hacer. En este punto, Ka está empezando a llorar de miedo y yo solo estoy tratando de mantenerme tranquila. Decidimos despertar a la chica al lado de nuestro personal para que a su vez los despertara a ellos. La llamaremos M. Se despierta mientras todavía escuchamos pasos y a alguien golpeando nuestra tienda y obviamente está aturdida como cualquiera estaría. Básicamente pasamos por lo mismo que Ka tuvo que pasar conmigo, explicándole a M qué estaba pasando. Finalmente, ella está lo suficientemente despierta como para darse cuenta de que no estamos bromeando y que estamos aterrorizadas, y se sienta. M se voltea hacia mí y comienza a decir algo antes de que una expresión de horror puro aparezca en su rostro, lo que, por supuesto, me hace voltearme también. Justo más allá del final de nuestro refugio, al otro lado del árbol, está la silueta de un hombre, simplemente mirándonos. Sin rasgos faciales en absoluto, solo una sombra negra. No puedo apartar la mirada porque tengo miedo de que si lo hago, la masa vendrá y tratará de lastimar a una de las chicas. Rápidamente le digo a M que despierte al personal y les cuente lo que está pasando. Ella hace lo mejor que puede para despertarlos, pero ambos nos ignoran diciendo que es solo nuestra imaginación. La masa no se ha movido mientras nos dicen esto y en este punto estoy enojada porque no nos están tomando en serio. Echo un vistazo hacia donde están durmiendo y les digo que se despierten malditamente y cuando vuelvo a mirar, la masa ha desaparecido. Con nuestro personal sin tomarnos en serio, no sé qué hacer, así que despierto a las dos chicas a mi izquierda y les cuento lo que está sucediendo y les digo que se acerquen lo más posible al centro del refugio. Pasamos horas con los pasos y golpes antes de finalmente poder dormir un par de horas justo antes del amanecer. Cuando nos despertamos por la mañana, buscamos alrededor de nuestro campamento y no encontramos nada. Literalmente ninguna evidencia. Había nieve en el suelo sobre la arena, así que quienquiera que estuviera dando vueltas por nuestro campamento habría tenido que dejar huellas. Pero de nuevo, no había ninguna. Dado que todo mi grupo, excepto el personal, escuchó y vio todo lo que sucedió la noche anterior, sabíamos que no era solo nuestra imaginación. Fue entonces cuando las dos chicas que se unieron a mí en las ruinas de los nativos americanos el día anterior me contaron cómo habían bajado piezas de cerámica de las ruinas porque querían ver si algo se les adhería. Honestamente, fue lo más tonto que he escuchado salir de sus bocas. Después de una larga conversación sobre por qué no pueden hacer eso, todos caminamos con ellas de regreso a las ruinas para asegurarnos de que devolvieran las piezas y se disculparan. Experimenté muchas cosas espeluznantes allí afuera, pero ninguna de ellas se acercó al miedo y aislamiento que sentí esa noche. Y nunca volvió a suceder nada parecido. El puro mal que emanaba de esa masa es algo que nunca desearía que nadie más sintiera. Ya sea que creas en lo paranormal o no, si te encuentras con ruinas nativoamericanas, no tomes ni rompas nada. Créeme. Es por tu propio bien. Juro que todo lo que está en este relato sucedió y aún me asusta hasta el día de hoy. No sé si las otras chicas hablarán de esto tampoco porque todas prometimos nunca hablar de ello en voz alta de nuevo. Espero no traer algo de vuelta al compartir esto. Si les ha gustado el video, por favor denle like y suscríbanse.